Muy buenos días, nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros, quienes están de forma presencial y quienes nos están siguiendo por las redes. El día de hoy tenemos la segunda sesión de esta cuarta jornada de trabajo. De esta cuarta jornada de trabajo de equipos colaborativos que está organizado por investigadores del Colegio de San Luis y personal del PUEC. Como ustedes saben, esta iniciativa es una alternativa, una modalidad a las formas de interlocución conocidas de la investigación académica y abre un abanico de actividades. En este caso vamos a tener el enorme gusto, pero también el honor de tener con nosotros a un formador de generaciones y a un impulsor de la planeación urbana de este país y de muchos otros lados, de otros lados del mundo. Me refiero al maestro Roberto Evenschutz, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Muy bien, pues solamente voy a leer una breve semblanza de 2 cuartillas de Roberto para antes de darle la palabra. Roberto Evenschutz es arquitecto y maestro en urbanismo egresado de la UNAM con especialización en estados urbanos en Holanda y desarrollo rural integral en Egipto. Él es profesor investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco, miembro fundador del programa de investigación en estudios metropolitanos, que entre paréntesis hay que decir, buena parte del PUEC se inspira en esta modalidad de la cual Roberto fue el primero, una innovación que introdujo en nuestro país. Y también es profesor de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en las maestrías de desarrollo urbano del Colegio de México, en las universidades de los estados de Guanajuato, Colima, Guadalajara, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Morelos. Así como también en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT. Fue director y fundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Xochimilco, secretario de la unidad, rector de la unidad Xochimilco de 1986 a 1990, fue coordinador, fundador, esto ya lo habíamos dicho, del Programa Universitario de Investigación Metropolitana y vicepresidente del patronato de la UAM. En el sector público fungió como residente y supervisor de obras en el Instituto Nacional Indigenista, director técnico del Instituto Auris en el Estado de México, que tan importante papel tuvo en la planeación de esta difícil área de la zona metropolitana en el caso de los asentamientos en el Estado de México. También fue director general de centros de población en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, fue director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, mejor conocido como FONAPO, fue secretario de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno del Distrito Federal del 97 al año 2000. Ha coordinado la realización de grandes proyectos de carácter metropolitano, entre otros el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual hay que subrayar, también es una obra pionera en nuestro país, y si no me equivoco, Roberto, tú me corregirás, es el primer ejercicio de esta escala metropolitana de la principal ciudad de México y una de las principales de América Latina. También fue líder, coordinador del Programa de Ordenación Metropolitana de Querétaro, el Plan Maestro para el componente Juárez,
al Centro Oriente, Juárez, en Ixtapalapa, Distrito Federal. Fue asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos y el Programa de Desarrollo Urbano Regional Integral del Valle de Tizayuca. Tiene más de 100 publicaciones en artículos nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas de desarrollo urbano, suelo y vivienda, los más recientes, costos y beneficios de los mercados formal e informal de suelo para familias de bajos ingresos, estudio de la marginación urbana y social en la expresión reciente de las ciudades de México, uno más titulado El legislativo ante la gestión metropolitana, y así también el titulado La megalópolis del centro del país, integración regional deseable. Ha sido director de tesis de maestría y doctorado y ponente en múltiples seminarios y congresos en México y el extranjero. Recibió la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, otorgada por la Secretaría de Educación Pública. Recibió también el Premio Nacional Carlos Lazo del Colegio de Arquitectos de México, el nombramiento de profesor distinguido otorgado por el Colegio Académico de la UAM y de la cátedra Miguel Alemán otorgada por la fundación del mismo nombre. Ha sido miembro de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de México, es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, pertenece a la Federación Internacional de Vivienda y Planeación, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación y actualmente es presidente de la Junta de Honor de Forópolis, esta asociación que tantos mensajes y reflexiones, sobre todo sobre el campo del urbano y lo regional en nuestro país, y también es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Como ven, lo que la plática que vamos a tener el privilegio de escuchar el día de hoy, pues es de una gente que ha tenido una vasta trayectoria en nuestro país y en el extranjero. A mí en lo personal le tengo una gran estima y admiración por su entusiasmo por lo que es la planeación urbana, por su incidencia en lo que es la planeación urbana, y por lo que empecé diciendo, por la importante labor de formación de generaciones. Tú me dirás, Roberto, si estoy equivocado, pero la última vez que hablamos de esto, hablábamos de unas 5 generaciones más o menos, ¿no? De estudiantes que has formado. Pues muy bien. Entonces, la conferencia está en tus manos, Roberto. Te dejo en uso de la palabra. Adelante. Sí, pues primero que nada, Javier, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de intercambiar ideas con ustedes. Siempre es muy grato el poder confrontar las ideas de uno con las de otros, y esta es la forma en que se pueden enriquecer los conocimientos. En fin, te agradezco también todo el rollo que planteaste de antecedentes y de presentación. Ya con los años se van acumulando muchas cosas. Bien, para entrar en materia, pues la idea es que platiquemos sobre este tema de vulnerabilidad. Me interesa platicar en relación a la vulnerabilidad, pero a la vista no en los aspectos específicos técnicos, sino con la visión de un planificador que tiene que ser consciente de las situaciones en las que estamos y sobre todo ver hacia el futuro, porque esta situación se incrementa con el tiempo y los problemas que enfrentamos son cada vez más complejos. Es difícil siempre hablar de definiciones, no hay definiciones universales aceptadas, pero para referirme a la vulnerabilidad, pues yo quiero suponer que se trata de la fragilidad de la especie humana ante las amenazas de su entorno. Es básicamente la idea,
Y estas amenazas se deben principalmente a fenómenos naturales que son dinámicos y diversos, que determinan las condiciones para la vida, pero también a los que son causados por el hombre en este afán de acumular riquezas ignorando a la naturaleza. Nos hemos propuesto en esta visión bastante ególatra y egocéntrica de la humanidad, y nos hemos pretendido durante muchos siglos de enfrentar a la naturaleza, de dominar a la naturaleza, de imponernos a sus condiciones. Y esto, para decirlo en términos sencillos, es bastante ridículo. La naturaleza tiene una dimensión y una fuerza inconmensurables. Ningún humano es capaz de enfrentar la fuerza de la naturaleza. Sí, hay cosas tan elementales que nos suceden todos los días y que estamos acostumbrados ya a ignorar. Por ejemplo, sobre la superficie del planeta no existen dos puntos que sean idénticos. ¿Por qué? Pues porque el eje que está un poco desviado del globo hace que al girar sobre su eje la Tierra, el calentamiento y el ángulo en que se reciben los rayos solares es distinto en cada punto de la superficie. Pero pues eso es uno de los elementos. Eh, la superficie de la Tierra no es homogénea. La topografía, la geología determinan condiciones muy distintas y van cambiando sobre el territorio de una forma bastante abrupta. Hay presencia de agua en ciertas zonas, en otras no la hay desiertos, hay sabanas, hay selvas. Esto genera una serie de condiciones muy particulares que finalmente a través de las distintas estaciones, las cuestiones que se refieren al clima, a la temperatura, la lluvia, el viento, el asoleamiento, en fin, la geomorfología, los valles, llanuras, mesetas, volcanes, cañadas, desiertos, todo esto en conjunto y a través de muchos siglos generó las condiciones para que la vida humana se diera sobre esta naturaleza. No es casual que existan toda la flora tan rica, selvas, bosques, manglares, eh, todo lo que es la producción de frutas, verduras, pastos, la fauna, desde los animales enormes como los elefantes hasta las hormigas y los microbios, en fin, la naturaleza tiene tal diversidad que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir en ella y damos todo por hecho. Y encima pretendemos cambiarla. Entonces, este delicado equilibrio que conocemos como el equilibrio ecológico, lo que está generando son las condiciones para que el hombre sobreviva, que es la especie humana, no solamente el hombre, las mujeres, etc. Pero el, el problema grave es que sí, a lo largo del tiempo, la humanidad ha sido capaz de modificar ligeramente las condiciones de la naturaleza. El mejor ejemplo de esto es el cambio climático producido
por el calentamiento global. Sí, con 1 grado o 2 grados de diferencia en la temperatura del planeta, lo que se generan son efectos catastróficos brutales, desde el derretimiento de los hielos en los polos hasta el incremento del nivel de los mares, tormentas, cambio de las velocidades de los vientos, etc. Ese es el tamaño de la fragilidad que el hombre enfrenta y realmente a la naturaleza esto no le preocupa. La naturaleza está ahí para efectos de naturaleza. Podría desaparecer el planeta Tierra totalmente y el universo ni siquiera se daría cuenta que sucedió esto. Sería una estrella más que se perdió en este infinito universo gigantesco. Entonces, cuando decimos que tenemos que proteger a la naturaleza, o cuidar a la naturaleza, no nos damos cuenta de que es una posición verdaderamente absurda y que el hombre no tiene capacidad para eso. Lo único que podríamos hacer, si fuéramos más conscientes, sería no alterar las condiciones que ofrece la naturaleza y gracias a las cuales la humanidad puede sobrevivir. En el fondo de todos estos temas de defensa de naturaleza, realmente lo que está es la defensa del medio que permite la sobrevivencia humana. Bueno, después de lograr la supervivencia, el hombre ha logrado avances espectaculares mediante la observación cuidadosa y sistemática del comportamiento de la naturaleza para adaptarla a sus necesidades. Y adaptarla me refiero a estas pequeñas adaptaciones mínimas que permiten el desarrollo de la vida humana a través de miles de años. Empezamos hace 5 o 7 mil años, cuando el hombre se hizo sedentario, y hemos ido acumulando conocimientos que permiten generar condiciones para sobrevivir en las situaciones más adversas, ya sea para construir los espacios y los objetos más sofisticados para realizar las actividades que requieren la vida cotidiana, así como para producir los alimentos y sustancias que permiten su reproducción y la generación de la energía necesaria para adecuar el clima, preparar y conservar alimentos, transportarse y producir tecnologías que permiten la comunicación virtual en tiempo real entre los puntos más alejados del planeta. Y es una idea de la evolución que ha tenido esta especie humana tratando de sobrevivir y de sobrevivir cada vez en mejores condiciones y de forma más cómoda. Lamentablemente, en esta competencia frenética por conseguir las mejores condiciones de vida, acumulando bienes materiales, en contraste con la rica diversidad que ofrece la naturaleza, hemos llegado a extremos de gran desigualdad que ponen en peligro la sobrevivencia de la especie. Ya no por estas causas de fenómenos naturales, sino por las causas de la propia convivencia entre la población, que genera violencia, delincuencia, guerras, una serie de efectos de la vida urbana que, si no somos capaces de controlar, vamos a
perder esta posibilidad de continuar sobre la superficie terrestre. Leía yo hace poco algo que está más oculto y que tampoco somos conscientes. Las condiciones en que vivían los hombres antes de hacerse sedentarios, o sea, la humanidad antes de hacerse sedentaria, eh, permitían una interacción con la naturaleza mucho más fuerte que la que se tiene actualmente. Y esto hacía que los pequeños microorganismos que hay en el ambiente fueran generando estas vacunas naturales para la vida humana. Y el hecho de ser una especie que se diseñó originalmente para cazar y recolectar frutos, la hizo ser capaz de recorrer grandes distancias, y esto se convirtió en una parte de su mismo ser. Y la humanidad requiere caminar, requiere desplazarse, requiere hacer ejercicio. En algunas investigaciones científicas lo que nos dicen es que se requieren entre 5 y 10 millas diarias por persona de caminar. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos hemos vuelto sedentarios. Y no solo nos hemos vuelto sedentarios, no hacemos ejercicio y no permitimos esta interacción con la naturaleza, sino que nos hemos aislado de la naturaleza. Vivimos encerrados en ciudades, vivimos en edificios sellados, incluso con aire acondicionado, con luz artificial, y estamos atentando brutalmente contra las condiciones que permiten que el organismo humano se desarrolle. Y esto nos hace vulnerables, y ahora, posteriormente a la presencia del COVID, muchos de estos estudios han venido desarrollando y bueno, han llegado a la conclusión de que tenemos que hacer un esfuerzo de ver un futuro distinto en donde retomemos la relación con la naturaleza y busquemos esa posibilidad de contar con los elementos que le dan fortaleza al organismo humano y que mejoran sus condiciones para la convivencia. Y estamos acostumbrados, por ejemplo, a las cuestiones más globales. Ya esto sale en los periódicos todos los días, el calentamiento global, pero también estamos acostumbrados vergonzosamente a las guerras, a la miseria, al precarismo, a la delincuencia, la explotación, el abuso y la corrupción. Y todo esto son llamadas de atención que, de seguir profundizándose, en poco tiempo pueden hacer irreversible el deterioro si no somos capaces de hacer un alto en el camino y reinventar el modelo de desarrollo adoptado. Esta forma de convivir que hemos inventado está cada vez más ajena a las necesidades y podríamos calificarla cada vez de más inhumana. ¿Sí? No es concebible que en pleno siglo XXI, cuando presumimos de avances tecnológicos y de cuestiones nunca vistas, de electrónicas súper sofisticadas, al mismo tiempo nos estamos matando en distintos lugares, matando gentes, matando niños, simplemente por tener el control
de un pedazo de territorio. Esto, que es una cosa atávica, debiera estar ya descartado de las condiciones de la naturaleza. Debíamos ser capaces de que la racionalidad humana sobrepasara esta vulnerabilidad y lamentablemente no ha sido. Entonces, siendo optimistas, yo soy un optimista por naturaleza, porque no veo otra forma de sobrevivir. No, me parece que para enfrentar todo eso, el único camino es la planeación, y en particular la planeación del territorio. La planeación es un instrumento que distingue a la especie humana de otros animales, aunque yo a veces lo dudo. Pero el hecho es que esta capacidad que tiene la humanidad y que no tienen otros animales, que es el imaginar el futuro, de ver cómo pueden ser las cosas más adelante en el tiempo, le da una enorme fortaleza porque esto le permite actuar antes de que las cosas sucedan. O sea, es adelantarse al futuro. Y esta es la finalidad fundamental de la planeación. Claro, se dice fácil adelantarse al futuro. Bueno, sabemos que el futuro es totalmente impredecible, que pueden suceder cosas que toda la ciencia no ha imaginado y pueden ocurrir de un momento al otro. La epidemia o pandemia del COVID es solamente un ejemplo, una muestra de lo que puede suceder sin previsión. Sí, sabíamos que había habido pandemias en otras épocas históricas, pensamos que eso se había superado. El hecho es que en pleno siglo XXI, esta pandemia sorprendió a la humanidad y mató a muchos millones de seres humanos y no fuimos capaces de preverlo. Y el remedio, pues fue el mismo remedio que se usó en el siglo XVIII en las grandes epidemias: aislamiento, lavarse las manos, ponerse un trapo en la nariz para no contaminar a los demás, y hasta ahí. Las vacunas tardaron en llegar y el hecho es que murieron millones y millones de gentes por esta causa totalmente imprevista. Entonces, si queremos prever, si queremos hacer planeación, primero tenemos que tomarlo en serio, ver el tamaño que esto tiene y entender que se trata de un proceso muy complicado que tiene que ver como ingrediente fundamental con el tiempo. La planeación es una cuestión que se da a lo largo del tiempo. Y esto empieza a separarnos de las ideas últimas que hemos estado viviendo, que suponen que la planeación consiste en hacer documentos y aprobarlos. Y estos documentos se van acumulando y apilando en los estantes y en las bibliotecas y no son más que papel pintado, no sirve para nada. Si no entendemos que la planeación es este proceso que se da en el tiempo, que implica, sí, el análisis, el estudio, la investigación, la información básica que se requiere, pero implica también la toma de decisiones, implica también la acción. O
sobre el territorio. Y este proceso complejo que se da a lo largo del tiempo y en el que intervienen muchísimos actores, es un proceso de planeación. Ahora, si solamente tomamos una fracción de este proceso, pues la vida sigue su curso, los políticos toman sus decisiones y las cosas están cada vez peor porque no somos capaces de ver el conjunto, de integrar las posiciones y de conciliar los intereses. Se trata entonces de un tema político. Y cuando digo político, no me refiero a partidos políticos y cosas de estas de las cuales ya todos estamos hartos. Me refiero que es político porque implica el interés público, implica el interés de toda la sociedad y las acciones y decisiones que se toman sobre el territorio afectan a toda la población. Entonces, por eso es político y por eso hay que entenderlo como una dimensión política fundamental. Pero además es un proceso sistémico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que es parte, las ciudades y el territorio en general, cualquier porción del territorio, forma parte de un sistema. Y este sistema es un sistema complejo que tiene muchas dimensiones simultáneas. Ya me refería yo a la complejidad del universo que implica que el sol salga todos los días y que en ocasiones se llueva y haya huracanes o que exista un mar y que existan ríos. Bueno, todo esto es parte de un solo gran y muy complejo sistema en donde las distintas dimensiones actúan, los distintos elementos y los distintos actores. Esto, en consecuencia, requiere un enfoque y una participación multi, inter y transdisciplinaria. O sea, necesitamos entender desde muchas visiones lo que está pasando, pero sobre todo, y esto es lo más descuidado, necesitamos entender las interacciones entre estas distintas dimensiones. La civilización, o así llamada civilización, se ha dedicado a profundizar en el conocimiento de cuestiones específicas. Entonces, cada vez somos más especialistas de menos, de cosas más pequeñas y más elementales. Los médicos ya no son médicos generales, ahora son médicos pediatras, pero hay médicos pediatras que ven el esqueleto y ven del esqueleto solamente la mano izquierda de los niños de 7 a 12 años, pero ya ni siquiera es la mano izquierda, es el dedo meñique de la mano izquierda de los niños de 7 a 12 años, etcétera, etcétera. Cada vez vamos compartimentalizando más el conocimiento y esto nos hace perder la visión de conjunto. Y la planeación debiera ser exactamente lo contrario. Debiera buscar la relación entre los distintos enfoques. Estamos llenos de especialistas en el territorio. Hay especialistas en agua, hay especialistas en cimentaciones, hay especialistas en infraestructura, hay especialistas en estructuras de concreto, hay especialistas en diseño arquitectónico, especialistas en decoración de interiores, especialistas en jardines, en paisajes.
pero cada especialidad es distinta e independiente y no contempla la presencia de las otras. Entonces, la función de la planeación es buscar la liga, la interacción, la relación entre estas acciones. Pero aparte de esto, tenemos que entender que la vida y consecuentemente las ciudades, que son organismos vivos, son permanentes, están en cambio constante. Es imposible fijarnos un plazo y decir, bueno, yo quiero que mi ciudad o esta fracción del territorio sea así dentro de 25 años o dentro de 50 años. Sí, nos lo podemos plantear, pero lo importante no es solamente plantearnos esta imagen objetivo de lo que quisiéramos, sino definir cuál es el camino para llegar a ella y qué es lo que nos toca hacer a cada uno de los actores en este camino complejo para llegar a aquello que hemos planteado como objetivo de un plan. El método normalmente que usamos debiera ser un método iterativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le damos vueltas a lo mismo. Actuamos, vemos el territorio en el momento en el que estamos, podemos revisar lo que ha pasado históricamente, conocer cómo han evolucionado las variables, identificar cuáles son las características actuales, que es el punto de partida obligado del que tenemos que salir, y proyectar al futuro. Pero esa proyección al futuro no es fácil y no es única. Tenemos que dar vueltas a esas posibilidades, construir escenarios distintos, ver qué variables se pueden ver afectadas y después de comparar y evaluar estos distintos escenarios, estaremos en posibilidad de definir un escenario deseable, o sea, lo que nosotros como consenso social quisiéramos tener para nuestro futuro. Y a partir de ahí, ponernos a construirlo, pero el futuro del territorio no se construye como se construye una casa o como se construye un puente. Esta forma en que los ingenieros o los arquitectos proyectan, hacen un dibujo, lo detallan perfectamente, ponen los materiales que va a haber, definen cuál es el sistema constructivo que van a utilizar, y llegan hasta los últimos detalles de qué color van a pintar en las paredes y de qué calidad van a ser los acabados de los pisos. Y después lo construyen. En el caso de la planeación, esto no es así. Simplemente porque el proceso es un proceso en que intervienen muchos actores. Y cada actor tiene sus propios intereses y sus propias necesidades. Y todos tenemos el derecho a tener nuestros propios intereses y tratar de cumplir con nuestras necesidades, siempre y cuando no afectemos los derechos de otros. Esto es la regla básica para la convivencia, aunque muchos de nosotros no la cumplimos. Pero lo que está claro es que no hay un agente, ni siquiera un grupo que tenga ni las atribuciones ni las capacidades para definir ese futuro con precisión. Sí podemos ponernos de acuerdo, y esto es un acto político. Podemos construir un consenso que nos aproxime
a esa visión de futuro, pero tenemos que ser conscientes de que conforme pasa el tiempo, esto puede ir cambiando y tenemos que mantenernos actualizados, tenemos que mantenernos flexibles de modo de ir ajustando las decisiones que se toman a las condiciones que nos hemos planteado. Esta visión de futuro, la única razón que tiene es saber a dónde nos dirigimos. Y cuando ya nos estamos acercando, necesitamos poner más lejos ese futuro. Necesitamos revisar nuestros planes y ser más ambiciosos y ver más lejos para que siga habiendo una orientación para el desarrollo. Y este proceso permanente, continuo, es al que debiéramos llamar proceso de planeación. En fin, lo que queda claro es que no es fácil, que toma tiempo y que somos muchos los que tenemos que intervenir en él. No voy a repetir ya este proceso que todos conocemos y que generalmente se trata de reproducirse, yo diría, de manera un poco caricaturesca en los planes que últimamente hemos hecho. Sí, hay bases teóricas, hay análisis de información, hay obtención de información, consultamos los censos, ponemos los números y con eso pensamos que ya resolvimos las cosas y que podemos definir cómo queremos que viva la gente en el futuro. Y esto es una responsabilidad muy grande y pocas veces le preguntamos a la gente si de veras quiere vivir así y si eso es su interés. Y mucho menos vemos la confrontación entre estos intereses. Bueno, hay gente que piensa cosas distintas y tienen todo su derecho para pensarlo. No explico cómo, pero hay gente que le gusta vivir en el piso 44 de una torre. Bueno, yo no me lo explico, pero esa gente está muy contenta viviendo ahí y dicen que el paisaje es muy bonito. Y hay otra gente que quiere vivir pegada al suelo y que no acepta ni siquiera vivir en un segundo piso porque quiere estar en la superficie de la tierra y tener el contacto directo con la naturaleza. Bueno, hay extremos de todo y tienen derecho a defender sus puntos de vista. Lo difícil es conciliarlos. Lo difícil es establecer ese mínimo común denominador posible, porque en algún lugar tenemos que poner las calles, en algún lugar van a ir los tubos, en algún lugar van a ir los edificios, y una vez que los pusimos ahí, va a ser muy difícil cambiarlo. Piensen ustedes en la Catedral Metropolitana. Tiene 400 años o más que eso, casi 500, en el lugar en donde la pusieron. Ustedes recuerdan que esta catedral se ha estado inclinando, sumiendo, y la han estado corrigiendo, enderezando, pero sigue en el mismo lugar. Pensemos en un anillo periférico. Bueno, una vez que construimos el anillo periférico, no puede venir alguien con la genial idea de que estuvo mal localizado y que sería bueno moverlo
3 metros hacia adentro para librar tal y cual cosa. Bueno, eso está fuera de discusión. Una vez que actuamos sobre el territorio se hace rígido y es una cuestión importante que hay que tener muy en cuenta. Los tiempos del territorio son distintos a los tiempos de la sociedad. La sociedad cambia muy rápidamente. Pongamos el ejemplo del Kremlin en lo que ahora es Rusia. Bueno, el Kremlin era el palacio de los zares, que correspondía a una forma imperial de organización social. Vino la gran revolución rusa, acabó con ese régimen y la sede del gobierno de la Unión Soviética pues fue el Kremlin. Y después de mucho tiempo decidieron cambiar otra vez el sistema, se olvidaron de los muros y acabaron con el sistema socialista que habían construido y volvieron a una federación rusa. Y el gobierno de esa federación sigue estando en el Kremlin. O sea, esa dimensión física pervive durante muchos y muchos años a cambio de la diferencia con los cambios en la sociedad que pueden repetirse con mucha frecuencia. Entonces, estos elementos son los que tenemos que tomar en cuenta y necesitamos no solamente tener esta visión de este proceso, sino generar los instrumentos que nos permitan operar esto que queremos hacia el futuro. ¿Cuáles son los instrumentos jurídico-administrativos, financieros, fiscales, de planeación, de programación y de participación social que a lo largo del proceso nos puedan garantizar que el plan sigue siendo vigente y está llevándose a práctica? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos un plan? ¿Cómo sabemos si lo que hicimos está bien y cómo corregirlo? Si no tenemos un sistema de evaluación también permanente, que conforme se va tomando decisiones, se va actuando, vaya evaluando lo que hacemos y nos permita retroalimentar. Es otra parte fundamental del mismo proceso. Entonces, resumiendo, para que podamos hablar de un proceso de planeación que de alguna manera enfrente estas brutales vulnerabilidades que tenemos y que son cada vez mayores conforme la concentración de población es más grande y la vida se hace más sofisticada, más aumenta la vulnerabilidad. Pues, ¿cómo enfrentar, qué características debiera tener esta planeación? Pues primero, reconocer que se trata de un pacto social, que debiéramos buscar un común denominador posible, que esto se logra a través de la construcción de consensos y que no existe ningún plan en el mundo que genere beneficios para todos sin ningún efecto o ningún impacto negativo. Entonces, tenemos que buscar que esos beneficios sean para la gran mayoría de la población y los costos se absorban por las minorías y puedan ser compensados también. El tiempo como factor indispensable, que ya comentaba yo, y tiene que ser un ejercicio transparente. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad tiene que estar enterada de en qué consiste este plan, aparte de participar activamente y aportar sus puntos de vista, no solamente
opinar en una consulta si me gusta o no me gusta, sino participar activamente, asumir responsabilidades y ser parte de las decisiones. Y todo esto sí requiere información institucional, requiere mecanismos de comunicación y requiere capacitación. Habemos unas gentes, poquitos en el mundo, que decimos que sabemos de estas cosas y somos los elegidos y somos los técnicos que conocemos y que debiéramos resolver las cosas. Pues esto es una gran falacia. Es decir, toda la población debiera estar capacitada, toda la población debiera participar en este proceso y sería la única forma en que podemos realmente garantizar un proceso sano, construirlo juntos de modo de acercarnos a este futuro deseable. Pues estas son las reflexiones que yo quería hacer y pues ojalá haya comentarios y podamos discutir un poco sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Nos dejas aquí un buen número de planteamientos, de preguntas, de optimismo, que pues en cada una de las partes nos daría para seguir comentando. Tenemos tiempo para unas 3 preguntas muy específicas, porque ya estamos sobre el tiempo para el siguiente panel. Yo les preguntaría tanto a la gente que nos está siguiendo en redes, como para quienes están aquí presencialmente en la sala, hicieran su pregunta, por favor, su intervención o comentario. No hay. Nos dejaste apabullados con tus reflexiones. Yo me quedo con estas ideas ya hacia el final de tu plática con relación a la construcción del futuro, incluso lo anoté aquí como construir el futuro. Y la siguiente que conforme van avanzando, no sé si te estoy inventando, no estoy poniendo palabras en tu boca, conforme van complejizando, creo que fue el término que usaste muchas veces, conforme se va complejizando la realidad, hay que alejar más el futuro. Y bueno, pues entonces, no sé, reitero la pregunta, la posibilidad que alguien quiere intervenir. Tenemos preguntas en el público. Sí, la pregunta de alguien del público es, a ver, Vero. Sí, ¿qué opinión tiene sobre los cuestionamientos a la planeación que hoy en día la demeritan? Bueno, yo creo que los cuestionamientos son muy válidos, pues por mucho de lo que yo he estado comentando aquí. Hemos hecho una caricatura de la planeación y esto ha hecho que se desprestigie la planeación y que no se tome en cuenta. Y junto con eso, pues hemos proliferado en una ignorancia generalizada por parte de quienes toman decisiones que creen que la política consiste en tomar las decisiones que a mí se me ocurren en el momento que suceden las cosas y que eso es la acción del gobierno. Y no entienden que los problemas, otra vez usando la palabra, los problemas son tan complejos que no se puede actuar sobre ocurrencias, no se puede actuar sobre la emergencia permanente, tenemos que prever las cosas, pero para eso tenemos un proceso muy complicado que yo ya estuve describiendo. Entonces, en la medida que sigamos haciendo la planeación como la hemos venido haciendo, pues estará cada vez más desprestigiada
y será menos útil. Así es, y lo que hemos mencionado en otros momentos, que ya la generación de reemplazo con la responsabilidad pues de tomar estos desafíos a los que te has mencionado, pues ya está aquí. Pregunta alguien, Low, ¿qué se podría hacer para avanzar en la evaluación de los instrumentos de planeación? Bueno, habría que tener un trabajo sistemático de seguimiento. Por ahí hemos oído hablar de los observatorios urbanos. Creo que esto es una buena práctica, pero construir un observatorio urbano es también una situación difícil. Necesitamos que existan un grupo permanente de gente de tiempo completo dedicada a ir midiendo en la realidad los efectos de los planes, de los proyectos, de las decisiones y hacerlo de manera sistemática, porque esta es la única forma de poderlo comparar y poder ver si estamos avanzando, si estamos retrocediendo, si ya se desvió de la intención original. Y eso es algo igual permanente. Es decir, la intención de decir, bueno, vamos a evaluar lo que se ha hecho, se dice muy fácil, pero no se puede improvisar tampoco una evaluación. Cuando hacemos un plan, tenemos que identificar indicadores y estos indicadores deben ser posibles de medirse en el tiempo, de modo que podamos ir teniendo una relación sistemática de cómo avanzan, cómo cambian, cómo evolucionan estos indicadores y entonces sí comparar y poder corregir rumbos. Pero es un proceso permanente, igual que el de la planeación, que implica la toma de decisiones. ¿Hay una pregunta más? No, si no, no se oye al aire. Es de César González. ¿Qué opinión le merece la intervención de organismos internacionales en la formulación de instrumentos de planeación y en algunos casos de planificación? Pues mientras más lejos esté el, entre comillas, técnico, pues es más difícil que aporte algo concreto. Sí, hay mucha bibliografía, hay teoría y hay metodologías que se han desarrollado en distintos lugares y son bienvenidas, pero hay que aclimatarlas, hay que transformarlas y hay que hacer que los actores locales las utilicen. Eh, el genio internacional que viene 2 meses y nos hace un plan maravilloso, no tiene ningún sentido, porque no está reflejando la responsabilidad y el compromiso de la gente y no está haciendo que los responsables de operar el plan realmente lo conozcan y lo manejen, lo manipulen y sean quienes le den el seguimiento. Si uno es el autor y otro es el que sigue el plan, pues ya empezamos a tener problemas en la operación. Pues muchas gracias, Roberto. Aquí hay una pregunta más del público. Bueno, yo me quedo con la duda, en la parte que cierra su presentación, habla sobre cómo tiene que predominar el bien general. Y ayer hablábamos un poco sobre esta otra parte y lo que tengo en mente es que ayer decíamos, los pueblos indígenas, por ejemplo, han sido los que han sido los que han aportado, si queremos llamarlo así, ¿no? Por el bien colectivo. Pero no sé hasta dónde podemos seguir haciendo eso. Entiendo que lo general tiene que predominar sobre lo particular,
pero seguimos haciendo que muchas comunidades marginadas sigan teniendo o se aumente su marginación a costa de la mayoría. Creo que es hablar de planeación es hablar de, como hablar de política, religión, va a ser difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Pero creo que esto que nos presenta nos muestra precisamente que es una ecuación difícil porque también en la planeación, también en la urbanización, hay teorías, hay paradigmas y el gran problema que también encontramos es que no hay un diálogo entre todos, ¿no? No hay esto que usted decía en algún momento, que tener como, se me pasó, la tolerancia. O sea, si yo no creo que tú estés de acuerdo, si yo creo que tú no estás en lo correcto, te descalifico, ¿no? Y esto último también de la planeación que se cree que termina que ser rígida y solamente ya decidí que por aquí tiene que pasar esto y va a pasar independientemente de lo que diga la comunidad. Entonces, creo que sí estamos viviendo momentos muy complicados y no sé, yo en lo particular sí no tengo tanto optimismo como ustedes sobre lo que va a pasar en términos de planeación y de desarrollo urbano, de naturaleza y sobre eso todo con el tema de cambio climático y los riesgos. Muchas gracias. Sí, bueno, coincido en mucho con lo que está comentando. El problema que tenemos es que el territorio es uno solo. Y en ese único territorio y en ese único tiempo tenemos que convivir. Y si no somos capaces de encontrar la forma de convivir, pues seguiremos recurriendo a la guerra o a cosas más sutiles, pero no menos graves, como la discriminación o como el no tomar en cuenta las necesidades de la gente de menores recursos. Esto es parte de la visión de conjunto. Si esas visiones, esas necesidades no son parte del análisis y no forman parte de quienes toman las decisiones, pues no estamos siendo consistentes. Gracias, Roberto. Pues si están ustedes de acuerdo, ¿les parece bien? Pasáramos ya sin pausa al siguiente panel. En cierta forma, Roberto y compañeros que están aquí, el diseño de los paneles, en cierta forma nos va a permitir abordar buena parte de tus cuestionamientos, Roberto. El panel que a continuación sigue es sobre el patrimonio histórico, cultural, que aunque se trata de temas, digamos, vamos a decir, tradicionales de la perspectiva patrimonialista, será una es una muy buena oportunidad para pensar hacia atrás si lo que queremos es no repetir hacia adelante. El panel 2 de la tarde va a ser sobre cuestiones ambientales. Vamos a ver ahí esfuerzos en la regeneración ecohidrológica, sobre procesos de gestión, en fin. Y el tercer panel para mañana vamos a concluir con reflexiones sobre la configuración socioespacial de la ciudad, que en buena parte responde a lo que tú nos estás diciendo. Es un solo territorio, es una sola ciudad, todos vivimos en la misma ciudad y pues el problema está bien ahí ponernos de acuerdo, ¿no? Esa construcción de consenso que ante la que nos enfrentamos, pues que no es tan fácil lograrlo. Imagino yo que llamar a concentraciones de población a manifestarse como lo hacíamos, vamos a decir, de forma innovadora hace ya cerca de 50 años, pues ya requerimos más innovación. Ojalá que tengamos gente como tú que está reiteradamente pensando la ciudad, pensando el territorio, pensando que un futuro distinto es posible. Roberto, pues muchas gracias por acompañarnos. No sé tu agenda allá en la hermosa República de Mérida, si te da tiempo para acompañarnos, y si no, pues te agradecemos mucho desde por acá y esperemos que no sea la última vez que nos acompañes.
No, pues muchas gracias, Javier, muy amable, y muchas gracias por las preguntas a todos los que intervinieron. Y pues tenemos para rato para seguir reflexionando sobre esto. Muchas Hasta luego. gracias, muy bien, muy bien. Pues entonces, sin más trámite, te damos el aplauso de despedida Gracias. y le pido al doctor Jorge Morán que me auxilie aquí en el micrófono, porque si no, yo me lo agarro y no lo suelto, ¿eh?